A continuación, Medicina Ecológica. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica. Amigos televidentes, es una enorme satisfacción estar con el doctor Pedro Barreiro. Como en otras ocasiones, con él hemos hablado sobre el Sistema Nacional de Salud, sobre diferentes tópicos, porque es un especialista en salud pública. Es un médico con una larga experiencia en el Seguro Social. En esta institución ha ocupado los principales cargos, inclusive la Dirección General del Seguro Social ecuatoriano. De tal manera que él sí puede ahora hacer una valoración de los 8 meses de la política de salud de Guillermo Lasso Mendoza, ¿no? Nosotros tenemos, como ustedes habrán escuchado en otras ocasiones, en nuestros programas siempre hacemos énfasis en 10 aspectos relacionados con un sistema nacional de salud de cobertura universal. La filosofía, los principios, el marco legal, constitucional, el modelo oficial, el modelo popular o participativo, los recursos humanos, los recursos económicos, por supuesto, el modelo de gestión, el paquete de servicios, la relación con el desarrollo sostenible y finalmente las instituciones que salen de que surgen de la aplicación de este modelo. Hemos hablado con el vicepresidente de la República incluso en este set y él está de acuerdo con este esquema. Pero ahora queremos hacer una valoración a través de 5 puntos, una valoración relacionada con la política de salud que ha aplicado el gobierno del presidente Lasso. Entonces, le damos la más cordial bienvenida a nuestro amigo Pedro y primero quisiéramos comentar sobre el modelo de salud oficial. Es decir, todo lo que es la infraestructura de salud, el nivel primario, secundario, el nivel terciario o de especialidad y otros aspectos que él nos va a indicar sin duda con mucha precisión, con mucha sapiencia, dada su enorme experiencia. Bienvenido, estimado Pedro. Gracias, Walter. Yo pienso que siempre ha sido y será siempre importante abordar problemas que afectan a toda la población. Habitualmente los seres humanos nos ponemos límites en nuestras reflexiones, en nuestro conocimiento y enfocamos problemas muy puntuales de la cotidianidad. Tú me invitas a hablar de un problema mundial que lo abarca todo, que es la salud. Porque yo he partido siempre de la premisa que no hay actividad humana que no esté relacionada con la salud. El trabajo, el salario, la vivienda, los medicamentos, los profesionales, las vías de comunicación, la comercialización de productos para la alimentación, el uso del suelo,
la limpieza, la pureza de las aguas, ¿sí? Todo eso en conjunto determinan el nivel de salud de una población. Entonces, el tema de salud es tan universal, abarca tanto como el tema de educación. Desde mi punto de vista, las dos cosas siempre van de la mano, aunque no se lo sienta, aunque no se lo note, aunque no se lo ponga de relieve. Sin educación es difícil conseguir un nivel de salud aceptable. Y sin un nivel de salud aceptable, todos los demás factores que hacen la economía, la felicidad, el buen vivir de la gente, sin salud definitivamente se van al traste. Entonces, cuando tú me invitas a hablar de salud, yo veo y entiendo tu preocupación porque lo estamos abarcando todo, estamos abarcando la vida realmente, ¿sí? Y esto, infortunadamente, nos pone en el riesgo de hacer generalizaciones y de abordar el tema y hablar de generalidades que afortunadamente todo el mundo sabe, todo el mundo conoce. Por eso es que en estos tiempos difíciles de un azote epidémico universal, toda la gente opina al respecto. Opina sobre vacunas, opina sobre ribosomas, opina sobre la producción de estos insumos que sirven para, entre comillas, prevenir la infección. Opina sobre el costo de esas vacunas, entre comillas, el apoyo que los gobiernos mundiales están dando de manera económica a los grandes productores de vacunas, el negocio increíble que se hace con esas vacunas, el negocio, entre comillas, honesto, y también el negocio sucio que ha permeado todos los sistemas de control de todos nuestros países. Entonces, la invitación realmente es un verdadero desafío cuando tú pides que se evalúe estos 8 meses de la gestión de un gobernante que llegó al solio presidencial por voluntad popular. Siempre hay que rescatar eso. El presidente actual está en el solio presidencial porque la mayoría de la población ecuatoriana así lo decidió. A pesar de todos los avatares que se produjeron en ese proceso de campaña, finalmente hubo un ganador y entiendo yo que ganó la mejor opción. Ese es mi punto de vista. Ahora, con respecto a una evaluación, es indispensable poner de relieve el contexto en el que asumió la presidencia el señor don Guillermo Lasso, ¿sí? Ningún otro presidente en el siglo XXI, ni en la mitad del 50 hacia adelante del siglo XX, ningún otro presidente tuvo que enfrentar una epidemia por virus. Ninguno. Y si le enfrentaron alguna epidemia, pues podemos recordar la epidemia del cólera en 1991, pero que tú sabes perfectamente, y la audiencia tuya, que es muy amplia, recordará que fue una epidemia por bacterias, que fue la epidemia del cólera. Y la diferencia entre los dos agentes es inmensa. Para las bacterias existen los antibióticos. Para los virus, y como para el virus, el SARS-CoV-2, no existe un antiviral todavía. Entonces las diferencias son muy grandes. Y la capacidad y las estrategias de prevención de la epidemia del cólera eran y siguen siendo, en cualquier parte de un país subdesarrollado, siguen siendo elementales. Porque finalmente, en el fondo de una epidemia por cólera, lo que hace que una persona se enferma es tomar alimentos contaminados con materia fecal, ¿sí? Y entonces eso hace muy relativamente fácil controlar una epidemia, y si alguien se infecta, pues cortarla con un antibiótico que en ese tiempo pues era la tetraciclina. Con 2 días de tetraciclina, el vibrión colérico sencillamente fenecía y la gente mejoraba. Por supuesto que hubo una conmoción, por supuesto que sí, pero afortunadamente las tasas de mortalidad que se produjeron aquí en el Ecuador fueron muy inferiores a las tasas de mortalidad que se observaron en otros países como los del sudeste asiático, por ejemplo.
En cambio, con la epidemia por el SARS-CoV-2, conocido la epidemia y la enfermedad es coronavirus, la situación fue muy diferente, muy diferente. En realidad porque las características epidemiológicas y las características intrínsecas a la composición del virus no estaban ni están suficientemente conocidas. La capacidad de mutar de ese como de todos los virus es impredecible realmente, ¿sí? En este momento estamos hablando de que el virus puede tener 5.000, 7.000 variantes, ¿sí?, que responden al núcleo original, que es el SARS-CoV-2, el coronavirus. Por tanto, en esas condiciones epidemiológicas y en las condiciones financieras y administrativas que el señor presidente Lasso recibió este país, los resultados son halagüeños. Lo digo con toda firmeza. Los resultados son buenos. Las tasas de mortalidad han disminuido, las tasas de morbilidad están en franca reducción, a pesar de que nuestro país como comprador de insumos no es una potencia mundial y los grandes productores atendieron en primer lugar a quienes podían comprarle todo lo que se necesitaba. Mi estimado como Pedro, una primera aproximación. Gracias por tu aproximación, excelente aproximación, diría. El modelo de salud oficial, cómo ha funcionado en época de pandemia. Y estamos de acuerdo con Pedro en que la salud no solamente son los hospitales y dispensarios, no somos los médicos. Ellos representan, según la Organización Mundial de la Salud, el 5% de las posibilidades de contener cualquier enfermedad, cualquier plaga, cualquier epidemia o pandemia. Y con esto quiero introducir una segunda pregunta fundamental, ¿no? Frente a todo lo que puede hacer un gobierno en materia de curación, de tratamiento, de recuperación, como se llama, de la salud. ¿Qué puede hacer la comunidad organizada? ¿Cómo en forma organizada participa complementando? Y no solamente complementando, sino convirtiéndose en el pilar fundamental. Ahora, por ejemplo, de la pandemia por SARS-CoV-2. ¿Qué ha hecho el gobierno del presidente Lasso en esta materia? Organizar a la comunidad para que en forma, con entrenamiento básico realmente, con una inversión básica a sí mismo, las comunidades a nivel nacional, provincial, cantonal, parroquial, local, puedan conjuntamente con el gobierno enfrentar los problemas de la salud. Por favor. Bueno, pienso que para los profesionales de la salud, no solo los médicos, los profesionales de la salud, saben que si la comunidad no participa para resolver sus problemas de salud, sean de epidemia o no de epidemia, los resultados son muy pobres, ¿sí? Es decir, como premisa eso para llegar a la conclusión de que sobre todo cuando estamos sufriendo una epidemia o una pandemia por el asunto de la extensión mundial, la organización comunitaria se vuelve indispensable definitivamente, sí. Y para eso hay que tener en cuenta cuál es la organización política de un Estado, ¿sí? Pero cuando esa organización política es desarticulada, cuando no ha tomado en cuenta las particularidades geográficas, hidrológicas, culturales de la población y propone y pone en vigencia oficialmente una distribución territorial que no responde ni a las condiciones y a las características geográficas y menos sobre todo culturales o de vías de comunicación, entonces el problema se vuelve mucho más difícil. Y eso también ha habido que enfrentarlo, ¿sí?
porque la organización en zonas, ¿sí?, y en coordinaciones zonales, infortunadamente no responde ni a la historia ni a la realidad geográfica y cultural de nuestro país. Y por tanto, las respuestas tardan en llegar, ¿sí? Eso explica la asimetría que ha existido en el manejo de la pandemia entre diferentes municipios del Ecuador. Mientras unos están casi al día en sus programas de vacunación, otros no lo están, ¿sí? Probablemente esto refleja una concepción nacional que no responde a la historia, probablemente. Pero todo eso ha habido que enfrentar en estos 8 meses que tú refieres, a pesar de que, como tú sabes perfectamente, la pandemia llegó pues a inicios del año 2020, acá cuando había otro gobernante también, ¿sí? Y este proceso, esta realidad de la desarticulación administrativa condujo a una inconveniente y poco acertada estrategia de enfrentamiento a la epidemia en el gobernante anterior. Desacertado definitivamente. Tuvo que luchar con un montón de cosas para las que nadie estuvo preparado. Nadie estuvo preparado en el mundo. El gobernante actual, en cambio, ya acumuló 1 año y más de experiencia, ¿sí? Pudo haber sido negativa, positiva, pero experiencia, y entonces pudo articular un poco mejor la respuesta estatal frente al embate de este virus. Yo creo que en eso hay que destacar la participación voluntaria de muchos epidemiólogos en este país, ¿sí?, que no necesariamente se sometían a las estrategias gubernamentales, pero que su incidencia en cuanto a los resultados definitivamente son positivas. La organización comunitaria de vigilancia epidemiológica fueron indispensables para lograr los niveles de control que hoy tenemos. De control, de contención de la pandemia. Volvamos a un aspecto en que siempre estamos insistiendo en el Sistema Nacional de Salud que hemos propuesto, ¿no es cierto? Y me refiero al paquete de servicios, y dentro del paquete de servicios a la nutrición y la salud sexual y reproductiva. El gobierno nacional se apresta a hacer una encuesta inclusive para saber exactamente de lo que partimos. Veo que en Gualaquiza ya se han adelantado ciertas actividades en este sentido. Y la desnutrición sigue siendo, la desnutrición infantil crónica sigue siendo uno de los mayores problemas del país. 2 de cada 3 niños, 50% de los niños menores de 5 años están desnutridos. Así, de modo general. En algunos lugares es mayor inclusive, en otras provincias es menor. Pero ciertamente, enfrentar esta problemática yo creo que es un punto central y fundamental de la política del gobierno. Háblanos un poco de tu punto de vista respecto de la desnutrición infantil y qué es lo que deberíamos hacer, qué es lo que debería sugerirse al gobierno de tal manera que esta campaña continúe adelante, se fortalezca. Bueno, tú has tocado un problema que lastima, ¿sí? Porque es uno de los problemas en donde se pone en evidencia, sin ninguna duda, las asimetrías y las injusticias que la estructura social determina y con la cual condena a determinados grupos poblacionales. Todo el mundo habla de la riqueza del Ecuador en cuanto a sus pisos ecológicos, a su producción, que somos primero en banano, que somos los primeros en el mundo en camarón, que aquí hay cacao, que aquí hay café, que aquí hay vacas, que aquí hay todo, ¿sí? Y nadie se pone a pensar que la distribución de esa riqueza natural y también construida no le llega a todo el mundo, ¿sí? Esta mañana yo he tenido una reunión en donde abordamos tangencialmente estos problemas y me preguntaban cuál es mi posición al respecto. Y yo me reitero, y contigo lo he hecho varias veces.
el problema de la desnutrición es, entre otras causas, una de las fundamentales de un problema de educación. Sí. Educación en la población en general y educación en quienes comandan el destino de esa población. Si nosotros pusiéramos todo el énfasis y probablemente más de la mitad del presupuesto general del Estado en mejorar los niveles de educación en nuestro país, con toda seguridad la desnutrición, la epidemia, la violencia, la corrupción disminuirían. Con toda seguridad. Hay una coincidencia total con Pedro respecto de las soluciones al respecto. La educación, sin duda, es lo central, lo fundamental. Más allá de la investigación en microbiota, ¿no es cierto?, y todos los aspectos ya especializados en esta materia, la educación debe ser reforzada a efectos de que en el mediano y en el largo plazo solucionemos ese problema. No es una cuestión de un día para otro. Veamos el asunto de la sexualidad, de la salud sexual y reproductiva. Esto que tiene visos dramáticos en cuanto a discusión ahí en la Asamblea. Yo distingo a soldados así duros y férreos de la Edad Media, ¿no?, combatiendo con los Spielbergianos, aquellos que están en el futuro, ¿no es cierto?, aquellos héroes de Volver al Futuro, de Spielberg. O digámoslo con términos más prácticos. Morochos, dicen aquí. Más morochos. Enfrentados ahí en la Asamblea, unos con razonamientos aceptables y otros fanáticos clericales, ¿no? No hay un punto de vista intermedio, ¿no es cierto?, que pueda solucionar el problema, que lo hemos dejado en manos de los señores asambleístas, cuando es un problema de todos los ecuatorianos. ¿Cuál es tu punto de vista? Mira, esta es una pregunta, una reflexión que bien cabe incluirla en la respuesta anterior, ¿sí? Yo creo que muy pocas personas en este país están satisfechas con el trabajo desarrollado por la legislatura actual. Muy pocas personas. Y entre esas pocas personas estoy yo definitivamente en contra del accionar y de los resultados de la legislatura actual. Por supuesto que las generalizaciones suelen no ser el mejor resultado de una evaluación, porque hay mentes brillantes y definitivamente interesadas en el bienestar de la población. Pero aquí el problema vuelve a ser la educación. ¿Cómo podemos pedir a personas que nunca han formulado un instructivo, una norma? ¿Cómo podemos pedir que hagan, que construyan una ley? No se tiene la menor idea de la importancia que tiene una ley para el bienestar o para la desgracia de una población. Pedro, el tiempo se nos ha terminado, pero yo quisiera, así rápidamente, hacer referencia a dos aspectos. La vinculación al desarrollo sostenible como política de salud. Esto tú ya lo expresaste muy bien, ¿no es cierto?, lo explicaste muy bien al inicio. Todo es salud, en definitiva. Si no tenemos salud, no tenemos nada. Y el último punto, las nuevas instituciones. Lo que hemos dicho, tenemos que comenzarlo por algo. Y yo digo, tenemos que comenzar por un Consejo Nacional de Salud que integre todos los subsistemas en el país y haga posible una política integrada de salud que sirva para cubrir las necesidades de todos los ecuatorianos. ¿Qué te parece este punto de vista? Bueno, es un punto de vista que compartimos totalmente, ¿sí? Si no existe un sistema nacional de salud y un marco legal que norme su funcionamiento y en el cual estemos integrados todos, desde el ciudadano común hasta la institución más grande, ya sea pública o privada, los resultados seguirán siendo muy parecidos a los actuales. Y esa es la lucha.
tenemos que instituir, recuperar un sistema nacional de salud que su forma de gobierno puede ser un Consejo Nacional de Salud, un CONASA, ¿sí? Perfeccionado de acuerdo con las situaciones actuales de conocimiento, ¿sí? Y políticas, necesariamente, ¿sí? Esa es una lucha que quienes estamos interesados en la salud pública debemos mantener y reforzar. Gracias, Pedro. Gracias, Pedro, por tus importantísimas conclusiones respecto de qué es lo que debemos hacer en materia de salud. Yo, para terminar este programa, quiero recordarles que también es corrupción lo que no se hace, pudiendo hacerlo, ¿no? No nos referimos al robo a mano armada, ni al robo de los que acostumbran a vestirse de cuello blanco. No nos referimos solamente a eso. Nos referimos a lo que pudiendo hacerlo, no se lo hace. Con esto nos queremos despedir y agradecerles por su amable audiencia y también agradecer a nuestro amigo el doctor Pedro Barrero. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica,